Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en la fe. ¿Cómo amanece? Por acá está un poquito nublado, cosa rara en mi municipio, en mi departamento, pero amanecimos nublado. Bueno, en este buenos días con papá, amaneciendo con papá, pues yo no tenía programado grabar nada ni subir ningún tipo de contenido, pero el Señor me motivó y el Espíritu Santo me dijo: habla de dos hombres que traicionaron a Jesús. Sí, como lo escucharon, dos hombres que traicionaron a Jesús. Bienvenidos. Ustedes se preguntarán cómo que dos hombres que traicionaron a Jesús y se conoce solamente como a Judas el traidor. Pues les tengo una noticia: hubo otro traidor. El otro traidor fue Simón Pedro, que ayer tuve la oportunidad de hablarles de él, que el Señor fue el primero en que de la redención de la sangre de Cristo, fue el primer beneficiado, porque el haberlo negado, conocido como traición, y el que niega al Señor, el Señor también lo niega. El que niega a Jesús, dice el Señor Jesucristo, el que le niega, su Padre Celestial también lo niega. Amén. Bueno, bienvenidos. Vamos a hablar esta mañana de Judas y de Pedro. ¿Qué actitud tomó Judas frente a la traición? ¿Qué actitud tomó Pedro frente a la traición? ¿En qué se parecen estos dos hombres a nosotros? Porque recuerde que todo debe ser aplicado a nuestra vida, más que legalizar la palabra, que todos ya la conocemos, la hemos visto en películas, la hemos visto en muchos lugares, la hemos leído, la hemos visto en video, etcétera, etcétera. Lo importante aquí es que la apliquemos, la apliquemos en nuestras vidas. Que la sangre de Cristo los cubra, me cubra a mí también, con su poder espectacular, con su poder sanador y restaurador. Que su gracia nos acompañe durante el resto de este día. Amén. Bueno, bienvenidos. Bueno, estoy algo nerviosa porque yo le decía a mi papá, no, sí, si sea prudente o no, sí. Y él me decía: hágale, que yo estoy con usted, entonces mano a la obra. Me dijo que está conmigo. Recuerden que el que se sirve de mí es él, y aquí estoy yo, su humilde servidora. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Quien vive, y a su nombre gloria, y esa gloria mucha más gloria, y todos declaramos que estamos en victoria. Bueno, ¿quién era Simón Pedro? ¿Quién era Judas? Dice acá en el estudio: Pedro también traicionó a Jesús. Judas traicionó a Jesús. En Lucas 22, 48, 53. Ambos lo traicionaron la misma noche. Bueno, ambos lo traicionaron la misma noche. En la última cena, Jesús anuncia a sus discípulos que uno lo iba a traicionar y que Pedro lo iba a negar. Y Pedro: ¿cómo se la corre, Señor? El Señor le dijo: antes de que cante el gallo 3 veces, se que amanezca, me va a traicionar. Y uno que está aquí sentado me va a traicionar. Jesús ya sabía. Jesús solamente tuvo que mojar el pan y se lo pasó a Judas. Judas tuvo oportunidad de decir: no, Señor, yo no te voy a traicionar. Pero cuando Judas recibió el pan, Satanás entró en él. Pero si Judas andaba con Jesús, ¿por qué Satanás entró en él? Si Judas era de los 12,
¿cierto? Si Judas fue cuando el Señor los mandó a los 12 como en ejercicio de preparación, hacer lo mismo que él hacía, ¿por qué Satanás entró en Judas? Pues el Señor nos dice que Satanás entró en Judas porque Judas ambicionaba más de lo que tenía. Era avaricioso. Judas quería fama, quería plata, quería oro, quería riquezas materiales. Judas era rico también. Y cuando siguió a Jesús dejó todo eso y todas sus comodidades. Pero había algo en él que él seguía mirando hacia atrás. Por eso cuando la mujer derramó el perfume en los pies del Señor, él decía, ay, ese perfume que vale tantas con esa cantidad. Éramos vendidos, éramos alimentados muchos pobres. O sea, Judas vivía más pendiente de la vanidad que el mundo ofrecía, que lo que Jesús ofrecía. El mismo Judas fue ante los sacerdotes y se ofreció para entregar a Jesús por 30 monedas. Dicen 30 talentos en otros lugares, en otros dicen 30,000, pero el hecho que fueron 30. No se crean de esa historia de una película que salió nueva ahora, que las 30 monedas, que habla de la historia de Judas, eso es falso. Judas le sirvió al Señor Jesucristo con amor, con dedicación, pero él esperaba que lo que él veía que recibía de recursos para la obra, también él tenía que sacar una parte para él. Y el Señor decía que no, que eso era para los pobres. Judas se cargó, porque Judas era el tesorero que administraba los recursos. Alguien necesitaba, vaya donde Judas. Así es. Que hay que alimentar a tantos, vaya donde Judas. Judas, necesitamos plata para comprar pan. Judas sacaba, bueno, se le entregó a Simón Pedro, a Santiago, a Juan, tantas monedas, tantos talentos de plata, tantos miles para comprar pan. Él era muy organizado. Pero ¿qué le pasó a Judas? Señor Jesucristo, ¿qué le pasó a Judas? Judas lo negó en su corazón. Dijo que él no iba a servir más a alguien que no le pagaba a sus discípulos. A Judas nunca se le envejeció el calzado. Judas era uno de los que mejor se vestían. Judas y el resto de los 11 se vestían bien. ¿O por qué creen que lo seguían? ¿Por qué creen que es el Señor Jesucristo? ¿Por qué creen que me seguían? Porque yo era rico. Mi padre era José el carpintero, hombre de fama. Yo tenía las riquezas de mi padre biológico y también tenía las riquezas de mi Padre celestial. A mí no me faltaba nada. Yo me divertía como cualquier persona, como lo hacen ustedes, Pero ¿qué pasaba? Yo entendí que lejos de mi Padre no soy nada, que la vida del mundo no me da nada, más que tristeza, pesares y agonía, y yo lo que quería era algo más. Cuando Juan el Bautista, dice pues el Señor Jesucristo, cuando Juan el Bautista me bautizó,
yo también sentí la presencia de mi Padre, la presencia del Espíritu Santo que me llenó. Ahí el Espíritu me llevó al desierto, donde Satanás me atormentaba día y noche, como lo hacen muchos de ustedes, como les pasa a muchos de ustedes que no duermen, a veces no comen, viven en depresión, viven en agonía total y ni siquiera se preocupan en buscarme y decirme: Jesús, oye, ayúdame, estoy mal. Y los que me buscan apenas para pedirme: dame plata, dame empleo, dame un negocio, que me vaya bien con las ventas, que mi esposo se convierta, que mi hijo vuelva a la iglesia, que mi hija deje esas malas amistades. Pero su corazón está lejos de mí. Por eso les decía que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Son palabras del Señor Jesucristo. Y si yo he vencido al mundo, ustedes también lo pueden hacer. Yo también lo puedo hacer. Vencer el mundo, pero en Cristo. Recuerden que que cuando Pedro, Juan, Andrés y Santiago se fueron a pescar otra vez, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, pescaron toda la noche, tiraron redes toda la noche y no pasó nada. Y cuando les apareció el Señor en la madrugada, les dijo en el lugar exacto donde tendrían que pescar, la red se llenó tanto de peces que tuvieron que la arrastrar a la orilla. Entonces, sin Cristo no podemos hacer nada. El Señor Jesucristo dice: sin mí nada podéis hacer. Conmigo lo podéis hacer todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Todo lo puedo en quién? En Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, volvemos. El diablo ya había puesto en la mente de Judas Iscariote, hijo de Simón, que traicionara a Jesús. Ya lo había puesto. Pero uno relacionarse con una persona que tarde o temprano lo va a traicionar. A Cristo le dolió. Él dice: a mí me dolió saber que 2 de mis discípulos me iban a negar y uno de ellos me iba a entregar. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Jesús y Judas Iscariote? Simón era chismoso. Sí, chismosísimo, quería hacerlo de todo. Era impulsivo, era imprudente. Ese me salía con unas, pues así es el Señor. Que me provocaba era colocarle unos cocotazos. Yo más de una ocasión lo trataba con firmeza y severidad, que si ustedes ven en la palabra, dirán que de todos los discípulos el único que llevaba corrección era Simón, porque él era un poquito impulsivo, bastante complicadito, pero me creyó, caminó sobre las aguas, estuvo conmigo en todo momento, hasta cuando me negó, igual él lloró y él se dio cuenta que se había cumplido lo que yo le había profetizado. Jesucristo es el profeta mayor, él dice: yo soy el profeta mayor. Yo profeticé que Judas me iba a negar, profeticé que Judas me iba a entregar, que Pedro me iba a negar, que los sacerdotes y los maestros de la ley me iban a entregar y me iban a matar, que iba a pasar miles de cosas y tal cual. Como se los profeticé, así mismo sucedió, pues así es el Señor Jesucristo. Entonces, Judas Iscariotes era un oportunista,
Donde le daban lo mejor, según él, allá estaba él. Entre más plata le daban, más ambición tenía y todo lo guardaba. Quería un terreno. ¿Qué quería él? Algo material que conmigo lo podía tener, si es el Señor. Pero se dejó llevar por lo que su mente decía y la ambición del momento. No escuchó cuando yo le dije, no necesito que lleve nada, porque nada les va a faltar, ni ropa, nada. Mis cosas, nada les va a faltar, pero lejos de mí les va a faltar casi todo. A duras penas la comida. La pregunta que muchos se hacen y que yo como hija de Dios me hago es, ¿qué hubiera pasado si Judas no hubiera recibido el pan? Pues el Señor Jesucristo nos dice que no se hubiera cumplido las escrituras sobre Jesús escritas en Isaías. Cuando Judas recibió el pan, Satanás entró en él. ¿Están entendiendo? Cuando Judas recibió el pan de mi mano hacia él, dice el Señor Jesucristo, Satanás entró en él. Porque recuerde que el pan es mi cuerpo y el vino es mi sangre. Entonces, ¿yo qué hice? Cogí el pedazo del pan, lo mojé en el vino y se lo entregué a Judas. Y Judas hubiera dicho, no lo voy a hacer, Satanás, y tampoco será cumplido nada, y no estaríamos donde estamos compartiendo el mensaje. Cuando Judas recibió el pan, Jesús le dijo, haz rápido lo que has de hacer. ¿Por qué le dijo esto? Porque hace rato Judas Iscariotes había pensado traicionar a Jesús. O sea que la traición se empieza aquí en la cabeza. Quien no controla su mente, o sea, quien no controla su cabeza, va a andarla embarrando por ahí cada ratico, negándome cada ratico. Pues son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Les va a pasar como Judas. ¿De qué le sirvió a Judas las monedas? Compró un terreno y murió en él. Aunque en algunas películas dicen que se ahorcó. En otras dicen que en unas películas de esas oscuras, que la soga se partió, que por esa razón, ¿cómo que se llama esto? Existe tal Drácula. Drácula no existe. Judas era de mitose, y así me haya traicionado, sigue siendo de mitose. Dios es el Señor Jesucristo. Como el pueblo que yo llamo. Así me traiciona, así se vaya detrás de otros ídolos, sigue siendo de los míos. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene que buscarme como lo hizo Pedro y tiene que aceptar que falló como lo hizo Pedro y no llenarse de orgullo como lo hizo Judas y huir, porque lejos de mí, ¿qué pueden hacer? Nada, porque todo lo que no es Cristo, que nos fortalece. Lejos de Cristo nada podemos hacer. ¿Quién es Judas Iscariote? Era el encargado del dinero, como ya le habíamos dicho. Era tesorero, pero todo se le daba a los pobres. Y él decía, todo se le da a los pobres, y para mí, nada. Uno con necesidades y nada. Otros bien y uno mal. Entonces, Judas se cargó, Judas se llenó de detalle, Judas era egoísta, Judas era oportunista, y eso le impidió recibir lo que recibieron los otros 11. A mediodía volvemos a conectar para continuarles acerca de Judas. Amén. Amén.